8:15 de esta mañana de jueves 23 de octubre, tiempo para analizar algunos asuntos destacados de esta jornada con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Erika. Bueno, a ver, petición importante, la que ha elevado el Ayuntamiento de San Bartolomé para tener voz no voto, pero voz sí, en cuanto a las decisiones que se toman del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Bueno, eso es una propuesta que por lo visto existe, la posibilidad de que los ayuntamientos donde están los aeropuertos puedan participar en aquellos que creo que tienen que tener un máximo de pasajeros. Uh-huh. Y que creo que ya Lanzarote cumpliría con ese requisito. Un mínimo, creo que se te está yendo un poquito la cobertura. Es que realmente va a ser una petición formal del Ayuntamiento de San Bartolomé o de ver si esa posibilidad existe. Tendrá que aclararlo mejor. Jorge, se te está cortando un poquito la cobertura, no sé si te puedes desplazar y si me oyes. No te escucho. Vale, ¿ahora me oyes? Es que no tienes mucha cobertura donde estás, pensé que sí, pero ¿me escuchas ahora, Jorge? Te escucho muy mal. Vale, no sé si te puedes rodar a algún sitio donde tengas un poquito mejor la cobertura, porque antes sí te escuchaba bien. ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora un poquito mejor, parece. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo, fíjate, Jorge, no sé si me oyes, pero creo que te voy a llamar al teléfono fijo. Vamos a poner un poquito de música y vamos a intentar... Porque falla. Voy a llamar... Ahora estoy en la calle ahora. Bueno, pues quédate ahí porque ahí sí te escucho, ahí sí te oigo. Que te decía, Jorge, a lo que me habías comentado que sí te escuché, esto realmente es una propuesta ya formal que se ha elevado al Ministerio de Transportes y el siguiente paso es dar traslado de esta petición al Gobierno de Canarias, que es quien tiene que proponer la puesta en marcha a través del Comité de Coordinación Aeroportuaria Autonómico que sí que existe, con lo cual sí, y el propio Isidro Pérez, que hemos hablado con él hace unos minutos, nos aclaraba que sí, que esto, y además está convencido de que se va a conseguir porque dice que es un derecho. Sí, es lo que yo de todas maneras siempre he venido defendiendo desde hace muchos años, y esto Lancelot como medio editorial lo vine defendiendo desde hace ya más de 20 años, el tema de que es impensable o inadmisible que los aeropuertos canarios, que son infraestructuras trascendentales de interés general, pero trascendentales para el desarrollo económico y social de las islas, pues los canarios tengamos muy poco que ver. Es decir, por ejemplo, para que la gente lo entienda, hemos conseguido que en puertos, el puerto tengamos una autoridad portuaria que la formamos aquí, aunque pertenece al Estado, puertos del Estado, pero son nombramientos que ejerce, digamos, la presidenta lo elige el gobierno de Canarias. Uh-huh. Y esto da cierta autonomía de los puertos y sobre todo, más que autonomía, que también es importante, sobre todo lo que hace es que tengamos plenitud de posibilidades de organizarnos, que siempre nosotros sabremos cuáles son mejores nuestros intereses, cómo desarrollarlos, que una persona que venga de Madrid nombrado por el gobierno de Madrid, porque ahí este señor depende simplemente de lo que le interese al gobierno de Madrid, no a lo que le interesa a los canarios. Y es un poco lo que ocurre con AENA, ¿no? AENA, el gobierno de Canarias tiene muy poco, no pinta prácticamente nada, y en cambio AENA toma decisiones muy importantes para nuestro futuro. Claro. Por lo tanto, creo, y en definitiva, que me parece una buena, para lo que me pregunta, creo que es una buena tesis la que está planteando el alcalde de San Bartolomé, que de alguna manera se cree esa comisión, no sé si se llama comisión insular o autonómica, donde pueda participar, en este caso, San Bartolomé y opinar. Mira, ahí tenemos el caso, y tú lo comentabas antes, en la tertulia del aeropuerto, ¿no? Uh-huh. De la limpieza del aeropuerto de Lanzarote, donde hemos estado casi 6 meses, 7 meses en una situación realmente lamentable, y seguimos todavía, porque todavía aquellos necesitan una actuación
mucho más dura, más importante, ¿no? Es verdad que no tendría, por lo que yo entiendo, por lo que he podido leer del Real Decreto, no tendría voto, pero sí voz. Y eso es muy importante, porque ya no se trata de decir en una entrevista de radio en medios locales, que a lo mejor así lo puede ver AENA, ¿no? Como un poco por encima del hombro decir, no, el alcalde de no sé qué dijo que tal, pero no os lo toman en serio. No. Esto se trata de tener una voz en un órgano, digamos, oficial, aunque solo sea para expresar opiniones. Y, oye, cosas como los ofrecimientos para limpiar los alrededores del aeropuerto del Cabildo o de San Bartolomé, hombre, pues usted tendrá que ignorarme formalmente. Y por lo menos que escuchen la voz, en este caso, de la gente de Lanzarote, en el caso del aeropuerto de Lanzarote, que escuche la voz de cuando hay cosas que son inversiones que hay que hacer, en fin, cosas que habrá que de alguna manera pueden presionar, aunque yo sigo insistiendo que quien tiene que tener competencia, además del ayuntamiento de donde esté cada aeropuerto, más allá de eso, el que tiene que tener competencias directas es el gobierno autónomo. El gobierno autónomo tiene que estar representado de manera eficiente en el consejo de administración de AENA. No tiene sentido que una de las infraestructuras básicas más importantes que tiene seguramente Canarias hoy son los aeropuertos, y que esté en manos totales, porque yo no digo que sea la autonomía plena, pero por lo menos que tenga una participación en las decisiones el gobierno de Canarias, me parece de una lógica aplastante. A mí si me apuras, por cómo somos aquí, yo creo que las islas también tienen algo que decir, pero bueno, eso ya es otro... Sí, no, también, y los cabildos y tal, pero muchas veces se difumina, si empezamos a participar todos, al final se convierte en aquello en un guirigay, y estamos hablando de una empresa. Yo soy de los partidarios que en una empresa, cuando el Consejo de Administración, para que funcione, tiene que haber un Consejo de Administración unido, porque si no podrá ser muy democrático, podrá ser todo, pero muy poco eficiente. Entonces yo siempre soy de los que creo que un consejo de administración de una empresa, cuando funciona bien, es cuando están unidos. Eso no quiere decir que hay que decirle sí o a todo al presidente del consejo, pero sí que tenga una cierta empatía entre todos los miembros para que puedan sacar en común, porque en definitiva todo el mundo, me imagino, y tú también lo comentabas, que AENA no es que quiera perjudicar a Canarias con el tema de hacer un aeropuerto malo o poner poco servicio, pero sí es cierto que muchas veces hay problemas que si tú no estás de cerca y no estás presionando, pues se tarda, en vez de arreglarse un mes, pues pueden tardar 2 años. Esas son las cosas que hay que evitar. O Lanzarote, ¿cuánto tiempo lleva Lanzarote reclamando un nuevo aeropuerto? Es que es una cosa increíble, es un aeropuerto de hace más de 25 años, que no tiene nada que ver el número de pasajeros que venía hace 25 años con los que vienen ahora. Y estamos en un aeropuerto que ya se quedó chico desde hace tiempo, desde hace años. En cambio, todavía no lo prometen para empezar la reforma dentro, creo que no me quiero equivocar, pero creo que es en 2027, creo que es el año. Por lo tanto, insisto, creo que es importante lo que ha dicho el alcalde de San Bartolomé, de que por lo menos tengamos voz, ya veremos si algún día voto. Oye, Jorge, donde sí tenemos voz y voto, pese a que no hay presupuestos estatales, y por eso, de ahí que es en elaborar las cuentas autonómicas, y de ahí que estas, según ha reconocido el propio gobierno de Canarias, sean prudentes, porque no están las reglas fiscales, si no hay presupuestos generales del Estado, eso condiciona muchísimo a las comunidades autónomas. Aún así, el gobierno ha aprobado su proyecto de presupuestos para el 2026 y también con su respectivo incremento. Han explicado las líneas principales a las que se destinarán, sanidad, vivienda, educación, en fin. Pero también ha tenido críticas por parte del Partido Socialista, sobre todo por el nivel de ejecución o el bajo nivel de ejecución en este 2025, y anuncia el Partido Socialista en Lanzarote que fiscalizarán muy bien esos presupuestos para 2026 porque creen que hay una dejadez con Lanzarote. Sé que has visto ambas informaciones, no sé qué opinas. Bueno, en primer lugar, lo que se ha aprobado es el proyecto de presupuesto. Ahora eso tiene un debate parlamentario y finalmente se aprobará en diciembre seguramente en la Cámara Parlamentaria. Ahora hay una discusión en la Comisión de Presupuestos y eso llevará a los partidos a posicionarse y ahí se elabora el presupuesto que finalmente después se termina
debatiendo en la Cámara, en el Parlamento de Canarias. Un debate que solemos ir nosotros, no sé si fuiste tú la otra vez conmigo el año pasado, pero bueno, no recuerdo bien si fue los presupuestos o fue al debate de la nacionalidad. Al debate del Estado de la Nacionalidad, sí. Bueno, pues yo fui también a los presupuestos. Pero bueno, en cualquier caso, mira, estamos contando con los presupuestos, efectivamente, como tú bien dices, como el gobierno del señor Pedro Sánchez, pues no aprueba sus presupuestos desde el año 2023, pues un poco estamos en una incertidumbre total, no nosotros, todas las comunidades españolas, porque no sabemos qué transferencia nos va a hacer, cuáles van a ser el dinero, si nos toca lo mismo o más, en fin. En definitiva, que es muy complicado, y entonces se basa en presupuesto más o menos en la predicción que cree el gobierno de Canarias que podemos obtener los ingresos del Estado más o menos parecido al año pasado como mínimo, ¿no? Es lo que creo que han hecho para hacer estos presupuestos. Si después nos dan más, pues ojalá sea así, si se aprueban los nuevos presupuestos, cosa que no es nada fácil viendo cómo está el panorama político en el Congreso de los Diputados. Pero en cualquier caso, en relación a lo que tú me comentabas de la crítica que está haciendo el Partido Socialista de Lanzarote en relación a que Lanzarote no se cumple, que temen que no se vaya a cumplir los 100 y pico millones de inversión insularizada que había para nuestra isla, porque la gente cree que en Lanzarote solo recibe del gobierno de Canarias 100 y pico millones. No, hombre, Lanzarote recibe muchos más millones porque solo con la sanidad pública y la educación y la asistencia que le corresponde a ellos, además de otras cosas, pues recibimos mucho más millones, está bueno estaría. Eso se llama inversiones de obra insularizada, de proyecto insularizado. Y en eso, que es lo que siempre los periodistas nos gusta mucho incidir, no sirve para mucho o para nada, porque al final nos pintan en los papeles lo que ellos más o menos consideran que se puede invertir, pero al final, como no hay proyectos en la mayor parte, o hay problemas burocráticos, o no hay cesión de terreno, al final no se ejecuta como mínimo siempre en Lanzarote el 50% de lo que se presupuesta inicialmente. Es decir, que cuando oigamos dentro de un mes que a Lanzarote le va a tocar pues 130 millones de euros, pues de nada va a servir porque y ahí tiene razón el Partido Socialista, es que después de esos 130 se invierten 50 o 60 máximo, porque el resto se queda, como siempre, en este caso, en la caja de caudales del propio gobierno. Lo que tiene razón el Partido Socialista, pero también tiene Coalición Canaria razón cuando estaba el Partido Socialista y le criticaba que pasaba lo mismo, porque esto es una cuestión que, por desgracia, no suele ocurrir. Es verdad que con Osvaldo Betancourt en la presidencia del Cabildo de Lanzarote, pues se está consiguiendo muchas inversiones, muchas ayudas indirectas que no estaban en las partidas insularizadas, sino que están fuera del presupuesto insularizado, como ha sido el tema del agua y tal, que hemos de alguna manera compensado algo, pero ciertamente tiene razón aquellos que dicen que de nada vale pintar en los presupuestos partidas que luego no se van a acometer. ¿Por qué? Tienen vergüenza de poner realmente cuáles son las que... Ellos saben cuáles se van a acometer, no creas que no las saben. Lo sabe el gobierno de Pedro Sánchez, de Ángel Víctor Torres hace 3 años, cuando pintaba 80, 90 millones, y ahora cuando Coalición Canaria y PP pintan 120, 130 millones, y saben que no se va a invertir ni la mitad. Es verdad que hay una técnica presupuestaria que la gente considera que, bueno, que aunque no se invierta, siempre es bueno tener allí esa partida porque de alguna manera sirve para que el próximo año pues se pueda ejecutar. Pero la realidad es que pasan los años y, por ejemplo, aquí en carretera no se ha hecho ni siquiera la Z40, que creo que contaba en los presupuestos actuales, pues creo que eran entre 4 y 5 millones de euros, que no se ha invertido ni un duro, por ejemplo. En fin, es que eso es así, pues de eso también hablamos, pero no me quiero liar con eso. Sí me gustaría irme a la entrevista que tuviste ayer en Café de Periodistas, además muy interesante, que yo estaba allí con el gerente de Optuna, Andrés Cedrés, referente a cómo está el sector y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan. Un sector que es que a mí me da pena decirlo así, pero tú le preguntas por la pesca a la gente y dice, no, la pesca en Lanzarote fue, pero ya no es.
Y a mí eso no es Claro. cierto del todo, porque ellos siguen ahí trabajando. Claro. Y Hombre, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hace escasamente 30 años, 35 años, es decir, hasta 1990, 91, casi, tú estoy hablando, pues hace efectivamente, hace unos 35, 40 años, ¿no? Ujú. Lanzarote, el Producto Interior Bruto de Lanzarote era el 80 y tantos por ciento, estaba directa o indirectamente relacionado con la pesca. Estamos hablando de lo que hoy es al revés, que hoy es el 90%, 95% del Producto Interior Bruto es del turismo. Pero esta isla, el sector primario, sobre todo el pesquero, tenía una presencia importantísima. Y es evidente que pasarnos de la pesca al turismo no fue solo una cuestión de gusto, porque la gente cree que esto fue una cuestión de gusto. No, esto fue que nosotros, cuando teníamos la posibilidad de ir a pescar al Sáhara, pues no había ningún problema, lo que era el Banco Canario Sahariano, que se llamaba así, porque el Sáhara en aquel momento era una colonia española y por lo tanto nosotros podíamos pescar ahí como perico por su casa. Ujú. Eso cambió cuando el tema de la invasión de Marruecos, del Sáhara, y la guerra que mantiene Marruecos con el F. Polisario, con los saharauis, con una parte importante de los saharauis. Y ahora, ¿qué pasa? Que era Marruecos quien hacía los convenios de pesca y ya no podíamos ir a pescar a esa zona. Ujú. Eso, al no poder ir a pescar, fue desapareciendo poco a poco la flota sardinal, sobre todo, y también artesanal, de Lanzarote. Más allá de que por cuestiones lógicas, como ha ocurrido en toda España, el sector pesquero siempre, en cualquier comunidad, cada vez tiene menos peso en el Producto Interior Bruto, por aquello de lo que tú comentabas también en la entrevista ayer, que era la falta de relevo generacional, cada vez más complicado, y lo decía ayer Andrés Cedrés, que ya la gente, los patrones, la gente que son importantes son todos en un barco, pero vamos, lo más importante seguramente es el patrón de pesca. Que el patrón de pesca no solo es el que sabe llevar el barco, sino que muchas veces no sabe llevar el barco tantos, que sí saben, sino es el que sabe dónde tiene que ir el barco, porque a veces para ir a pescar tienes que tener una persona que sepa dónde se están los bancos, porque no solo es saber llevar el barco, eso lo puede saber llevar cualquiera, pero lo que es difícil, complicado, es tener un patrón de pesca con experiencia, que sepa según las aguas, cómo está y tal, dónde tiene que ir a buscar en este caso el atún, que estábamos hablando de que ahora solo existen 6 barcos y solo 5 están faenando, cuando hasta hace escasamente 10 años eran 12 barcos. La verdad que hay que conocer la historia y desde aquí decir algo que comentó ayer Andrés Cedrés, pero que la gente puede ir a comprar pescado, que lo sepan ustedes, a Autuna, que se pueden acercar allí Eso sí. y van a tener pescado fresco y bueno. La verdad es que tiene un horario muy malo, porque ahí solo pueden ir los amos o amas de casa que no trabajen por la mañana, porque es de 11 a 1 y no pueden abrir más porque ellos tienen el tema de ellos tienen que estar ahí desde las 7 de la mañana y para preparar todo lo que es el pescado, porque solo el negocio de ellos no es venderte a ti un kilito de lomo de atún. El negocio de ellos es exportar esos pescados, que además esos atunes que lo envuelven perfectamente, se cuida y que tienen mucho valor, porque esto todo se envía a Madrid o a la península. Él hablaba también de que nutrían a los restaurantes de aquí, evidentemente. También, claro, aquí también. Pero se envía también, la mayor parte se envía, el 80% o 90% se envía fuera de Lanzarote. Bueno, pues si me puedo quedar yo con un trocito aquí, pero oye, que yo me alegro de que los restaurantes de aquí, los hoteles y tal, pues oye, aprovechar mientras lo tengamos, que no sabemos cuánto durará. Yo espero que mucho tiempo. Jorge Coll, director de medios de Lancelot, como siempre, un placer estar contigo. Buen día. Venga, un abrazo, hasta luego.